gloria, toda la honra y toda la alabanza, Rey, porque tú eres Rey, Señor, porque tú eres eterno, porque tú en tu omnisciencia, en tu omnipresencia y en tu omnipotencia, todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo ves, Señor. A ti toda la gloria, mi Rey. Pueden tomar asiento los que están de pie. Y hoy les vengo a traer algo que marcó mi vida esta semana, me abrió los ojos de una manera. Oye, el Señor esta semana trató mucho conmigo desde el día lunes. En la tarde, cuando Juan me fue a buscar al trabajo, Juan me estaba hablando de que escuchó una prédica y no era casualidad que yo estaba en el trabajo y el Señor me había puesto a escuchar la misma prédica. Ustedes no saben cuando alguien está por ahí y estamos como sincronizados. Entonces era Dios que nos estaba hablando. Después el día martes también fue un día espléndido, pero el día miércoles fue la primera vez que visité la confraternidad de pastores y el Señor nos dio muchas enseñanzas ese día, pero no terminó, sino que el día viernes nuevamente nos vuelven a invitar y nuevamente el Señor nos vuelve a hablar tremendamente. Entonces yo le quiero traer algo de lo que aprendí esta semana, aunque no es la prédica, pero antes de predicar le quiero dar algo de lo que aprendí, porque aquí ya vemos todos puros líderes, amén. Amén. Puros líderes, entonces debemos poner en práctica lo que el Señor nos está hablando, amén. Perdone, no estoy. Entonces este viernes nos visitó en la confraternidad el pastor o el apóstol Eleazar Valera. Él es el apóstol de la iglesia Mires y nos llevó algo que de verdad, si lo ponemos en práctica, va a marcar nuestra vida y va a marcar la historia de la iglesia, amén. Él nos habló, esta no es la prédica, pero es que se lo quiero compartir porque quiero que lo pongamos en práctica. Él nos habló de 5 deficiencias de la iglesia en este último tiempo. Y él decía que el Señor lo había movido a llevar ese mensaje a los pastores, porque si Venezuela iba a ser para Cristo, nosotros debíamos trabajar en pos de eso. Si nosotros queríamos ganar a Venezuela para Cristo, todos debíamos trabajar en pos de eso. Y él decía que había 5 deficiencias de la iglesia en este tiempo que no dejaban que la iglesia avanzara o creciera. Y el primero era la orfandad. Él decía que una iglesia que se cree huérfana, que no ve a sus pastores como padres, no puede crecer. Él decía un ejemplo, pero yo lo voy a poner con el pastor Ángel. Ángel, párate un momentico, para que todos vean. Ustedes ven a nuestro pastor Ángel, que es un pastor muy guapo, ¿verdad que sí? Y él decía que se puede sentar, pastor, era nada para que lo diga, era una vueltica. Y él decía que las estadísticas dicen que cada 100 mujeres, 7 ven al pastor como hombre y no como pastor. Y que eso influye de alguna u otra manera a que si están en la iglesia 7 y empiezan a decir, mira, el pastor está como buen mozo, y ya no lo empiezan a ver con otros ojos, por ahí entra un espíritu y empieza, como quien dice, un problemón. Él decía que todos los pastores tenemos el deber, el deber y el derecho de ver a las ovejas como hijos. Y las ovejas tienen el deber y el derecho de ver a su pastor como padre, para que pueda haber un crecimiento. También nos hablaron de la honra a nuestros pastores. Saben, nosotros a veces nos cuesta honrar, a veces a nosotros nos cuesta dar para poder recibir, pero es que la honra es dar. La honra es dar, y él decía que en 2 de Timoteo, léalo si quiere, en 1 de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Sean tenidos en doble honor. Y nos llevaron una prédica, hermano, que aún me sigue haciendo como que latir mi corazón, porque de verdad que era una prédica de mucha enseñanza, que nos hablaba de la honra para poder crecer. La honra le va a traer a usted el favor de Dios, no porque usted honre a alguien, le está haciendo un favor a alguien, no. Usted está trayendo el favor de Dios a su vida. Es decir, que si usted todos los días se levanta, ¿verdad?, con un ánimo de honrar a alguien, el Señor va a disponer para hacerle su día también alegre. Pero la honra a nuestros pastores es importante. Por ejemplo, nuestra pastora María Milagro, yo estoy segura de que ella no pidió ser llamada pastora. Es que ninguno de nosotros lo pedimos, pero el Señor se plació en ella y ella es el ángel de la iglesia. Ella es el ángel de la iglesia y por lo tanto merece que nosotros la honremos. Y no la honremos para que ella esté bien, para que nosotros estemos bien.
para que el favor de Dios sea atraído en nosotros. Entonces el pastor Eleazar nos hablaba de la orfandad, de que hay una iglesia que se cree huérfana, que no ven a los pastores como pastores. Entonces empieza la crítica, hablan mal de sus pastores, empiezan a criticar en qué se gastan los diezmos y las ofrendas, y entonces eso irrumpe en el mundo espiritual, esto lo estoy diciendo yo, y no permite que la bendición llegue. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que librarnos de eso, ¿sabe? Si usted siente algo de su pastora, que es nuestra pastora María Milagro, llámela, siéntele y dígale: pastora, yo siento que usted está haciendo esto mal, pero no siga cayendo en eso, de que usted no está de acuerdo, de que yo no sé qué se cree esa negrita que la llamaron a pastoría y ahora se cree más. No caigan en eso, porque el Señor la llamó para pastorear esta iglesia y ella es nuestra madre y debemos respetarla y honrarla. Amén. El punto número 2 que hace que la iglesia no crezca, quiero ir rapidito para entrar en la prédica, porque es la indisciplina. Una iglesia indisciplinada no crece. ¿Por qué? Porque donde hay falta de reverencia no puede estar el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hoy están todos calladitos, parece que el Señor ya les habló. Me encanta eso, porque nosotros, aquí es verdad, estamos en un espacio abierto y nos distraemos fácilmente cuando entra o sale un carro o por los niños, pero debemos tratar de hacer el esfuerzo de mantenernos en reverencia y en disciplina cuando estamos aquí. Debemos tratar de que se mantenga el orden, el grupo de diaconado, protocolo, debemos dejarnos guiar por ellos, amén. El punto número 3 es una iglesia enferma. Una iglesia enferma llena de pecados ocultos. Donde hay pecados ocultos, olvídese que eso va a arrancar. Si usted llegó aquí y usted siente que tiene muchas cosas que solventar, busque ayuda, hermano. Busque ayuda, siéntese con su pastor, con su líder, con su hermano de confianza y trate de presentar su problema, que nosotros vamos a tratar de ayudarlo, de orar por usted y tratar de ayudarlo a salir de eso, amén. Esa es una iglesia enferma. Voy rapidito. La iglesia que no evangeliza es el punto número 4. Cada vez que decimos aquí vamos a evangelizar, siempre nos mandan a los jóvenes. Amén. Y todos los demás no son evangélicos. El Señor nos ha mandado a evangelizar a todos, porque en Mateo Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces una iglesia que no crece también puede ser por falta de evangelismo. Gracias a Dios aquí no pasa eso, porque aquí casi todos los domingos hay gente y nuevos creyentes. Él decía que la gasolina de la iglesia es el nuevo creyente. Y en una iglesia que no hay nuevo creyente, todos los domingos algo pasa. Gracias a Dios eso aquí no pasa, pero es para que entremos en conciencia que nosotros estamos llamados a evangelizar, a predicar, y que cuando llamen a un evangelismo afuera todos tenemos que movilizarnos, porque estamos en los últimos tiempos. No nos podemos quedar sentados calentando una banca nada más los domingos. ¿Y qué hacemos de lunes a sábado? Tenemos que salir a evangelizar, a dar las buenas nuevas de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Y la número 5 es una iglesia sin instrucción. Una iglesia no instruida, una iglesia que no sabe quién es. Él hablaba del gobierno, de la familia y de... ¿cuál es la otra esfera? Familia, gobierno e iglesia. Y él decía que la familia es lo fundamental de todo esto, que debemos enseñar a la iglesia, ¿verdad?, a empoderarse de lo que Dios nos ha entregado. Él decía que un pastor debe indicarle y enseñarle a su iglesia que todos somos sacerdotes y que no estamos para calentar banca. Entonces eso me llamaba la atención y de allí vamos a pasar a la prédica. Busquen en Génesis 47:13. Él decía que una iglesia sin instrucción es una iglesia que viene solo a calentar banca y no sabe para qué fue llamada, ¿verdad? No tiene identidad. Una iglesia sin identidad. Y él decía que lo que más falla en la iglesia de estos últimos tiempos es que confunden la humildad con la pobreza. Y eso no tiene nada que ver. La humildad es una condición del corazón. Amén. Y la pobreza, ya usted sabe qué es. Génesis 47:13. Él decía que nos falta mucho aprender sobre principios financieros, que una iglesia debe estar preparada para enfrentar las crisis. Y yo decía, es verdad, Señor, nosotros debemos estar preparados para enfrentar la crisis. Gracias a Dios, nuestra pastora siempre nos ha instado a que nosotros somos cabeza y no cola, como dice la palabra, y que nosotros debemos ser empresarios del reino. Amén. Que nosotros debemos trabajar para tener nuestro propio negocio.
Entonces yo leí ayer en Génesis 47:13, ¿ya lo tienen? Y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no había pan en toda la tierra, ¿qué no había? Pan. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. ¿Se les parece algo a lo que estamos viviendo ahorita? No hay harina pan. No había hambre en la tierra. En ese tiempo era la generación de José. José, el hijo de Jacob, el hijo amado, ¿verdad? El hijo bendecido. Tal vez el Señor preparó todo el ambiente, tal vez no. El Señor preparó todo el ambiente para que José, sus hermanos lo lanzaran allí en la cisterna y de allí fuera enviado al pueblo de Egipto. ¿Quiénes han leído la historia de José? Amén. José llega al pueblo de Egipto y se consigue, después de varios tiempos que pasa su proceso, el Señor lo procesa, lo trilla y después se consigue con esto. Y se sienta a ver que hay mucha hambre, ¿verdad? Y le están delegando una responsabilidad mayor. El faraón le dice, José va a ser mi mano derecha y en él van a quedar, como quien dice, arréglenselas con él. Esa responsabilidad de administrar. Pero ¿qué hizo José? José, tal vez el Señor, si hubiese querido, manda a un Moisés con su vara y Moisés usa la vara y empieza a hacer que de la tierra salgan frutos, ¿verdad que sí? Tal vez Dios hubiese mandado un Pablo, que Pablo con el pañito sanaba y entonces con el pañito le pasaba hacia la gente y la gente se saciaba. Dios pudo haber usado cualquier medio o cualquier milagro creativo para tratar en ese tiempo, pero Él mandó a José. ¿Y José quién era? José era un administrador. José era un administrador. Entonces, nosotros tenemos tiempo, tenemos años ya orando para que los anaqueles sean llenos, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos años orando para que las colas cesen. Tenemos años orando para que Venezuela se vuelva a amar como se amaban antes, que no había distinción política ni nada. Tenemos años orando por un milagro creativo. Y yo cuando estudiaba esta palabra, yo decía, Señor, ahí está el error. Estamos orando para que tú mandes un Moisés que saque su vara y desaparezca las colas. Estamos orando, Señor, para que tú mandes tal vez un profeta super ungido y le haga así a los anaqueles y sean llenos. Y si no tenemos el dinero para comprar. Señor, estamos orando, está bien, estamos llenando a la iglesia de fe, estamos impartiéndole fe a la iglesia que se levante, decrete, rompa, anule, para que las colas desaparezcan, para que todo vuelva a ser como antes o mejor que antes. Pero, ¿y dónde está la parte que nos corresponde a nosotros, Señor? La parte de, hey, esfuérzate y sé valiente, hey, prepárate, estudia, capacítate. Están pasando los años, yo creo que ya llevamos varios años en esto, 4 o 5 años, que en 4 o 5 años ya tú te has sacado una carrera universitaria. En 4 o 5 años ya tú te has preparado en algo. Entonces esto me llevaba a reflexión y yo decía, es verdad, Señor, no había pan en la tierra, había hambre. Dios levantó a un hombre que es José. Lo primero que hizo José, reconoció que había un problema. Reconoció que estaba pasando una crisis, se sentó y ¿qué hizo? Agarró el grano, lo acumuló durante 7 años, lo distribuyó y lo administró cuidadosamente. Eso hizo José en ese tiempo. Fue un buen administrador. Fue un excelente administrador para la época. Dios en este tiempo está esperando que tú y yo nos levantemos a ser los administradores de esta época. Porque, ¿sabes? José en ninguna parte de la Biblia dice que levantó muertos, que resucitó a nadie, que hizo que le crecieran las piernas a nadie, no. Pero José hizo algo mejor que eso, impidió que mucha gente muriera de hambre. ¿Cuánta gente no se salvó? Porque José era un buen administrador. Nosotros vemos a Pablo. Pablo era un hombre súper usado por Dios en milagros. Era tremendo evangelista. Pedro pasaba y la gente se sanaba con su sombra. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que no todos fuimos llamados para hacer milagros creativos, aunque el Señor nos va a usar a todos, amén. Pero también tenemos que usar nuestro conocimiento, porque si el Señor nos manda a estudiar y a prepararnos, tenemos que saber cuándo y cómo vamos a usar esas herramientas. Entonces estamos en un momento, es verdad, estamos en un momento donde hay hambre porque no podemos
tapar el sol con un dedo, ¿verdad que no? No podemos decir que lo que estamos viendo no es, aunque el Señor siempre nos provee de todo. Amén. Siempre nos provee y nos da el pan de cada día, porque estamos viviendo un día a la vez. Estamos viviendo un día a la vez, sin afán, porque si nos afanamos, ahí sí es verdad que nos espelucamos. Levante aquí la mano, ¿quién tiene el grano para todo este mes? Amén. Amén, gloria a Dios, hay alguien que tiene. Pero no todos tenemos para vivir este mes tranquilo, ¿verdad que sí? Entonces José vino, se sentó y se puso a plantear, aquí yo tengo que implementar esto es lo que me va a funcionar. Claro, el Señor te dio las estrategias, el Señor da las estrategias. No podemos dejar de orar porque Él es el que nos va a dar las estrategias, Él es el que nos va a decir, métete por aquí, haz esto así, pero nosotros debemos implementar. Nuestras manos deben activarse en lo que estamos viendo ahorita en nuestro país. Entonces vivimos en una iglesia donde estamos acostumbrados a que los milagros sucedan así como abracadabra. Si el Señor usa a una persona para darte a lo que tú esperabas, eso no viene de Dios, eso viene del hermano que tiene un buen corazón. Y no es así, el Señor está usando en este tiempo a su creación para bendecir a otros. Él está usando a hombres y a mujeres de Dios para bendecirnos. Entonces Él quiere que tú te levantes, porque por cada Pablo que está predicando se necesitan como 20 José que administren la obra. Por cada Pedro que está predicando ahorita y que está haciendo los milagros allá afuera por mano del Señor, se necesitan 20 José que se levanten a administrar. ¿Sabe? La obra de Dios necesita para poder avanzar. ¿Sabe? Nosotros tenemos tiempo. Yo no sé si usted aquí ha identificado que nosotros tenemos un problema. Necesitamos cerrar esto. Aquí nosotros, usted ve todo esto bien arregladito aquí, pero luego de que nosotros nos vamos, aquí vienen los perros, hacen desastre. A veces han conseguido aquí hasta gente haciendo brujería. O sea, nosotros debemos cerrar esto aquí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos tiempo esperando tal vez que ocurra o que aparezca el tío millonario, o que aparezca el empresario que el Señor nos va a mandar, o que tal vez, qué sé yo, que aparezca. Y no nos ponemos de sacar de nuestro bolsillo para levantar esto. ¿Sabes? Le hablo a ustedes porque aquí la mayoría somos líderes. Y nosotros necesitamos cerrar el templo. Necesitamos que cuando nosotros lleguemos aquí ya las sillas estén acomodadas, y si tenemos que limpiar, ya nada más limpiar y acomodar. Ya no podemos seguir esperando que venga el empresario. Tenemos que nosotros sembrar. Tenemos que sembrar. Los empresarios somos nosotros mismos. No hay nada más que le duela a uno, algo que uno se sudó y se fregó para levantarlo. Amén. Porque todo lo que llega fácil se va fácil. Amén. Entonces seguimos. José era un hombre usado por Dios, claro que sí, pero Dios no lo usó en ningún milagro. Por lo menos en un milagro de esos que nosotros estamos acostumbrados a ver en la Biblia, que todos eran milagros creativos. Wow, el Señor usaba tremendo a Pedro, a Pablo y a todos ellos, pero José lo usó en la manera financiera y tal vez por eso es menospreciado. Pero ¿qué le dijo José a sus hermanos cuando ellos llegaron allá? Le dijo, para esto me mandó Dios. Eso está en Génesis. Se me perdió. Me mandó para que el pueblo no pereciera de hambre, para que yo después los pueda ayudar a ustedes, porque después los hermanos de José fueron hasta allá y fueron alimentados por su hermano. Y si José se hubiese quedado allá con su familia, no se hubiesen muerto todos de hambre. El Señor ya tenía un plan perfecto para esa época. Entonces el Señor tiene un plan perfecto para esa época. ¿Dónde se ha visto que un hijo de Ochum o de como se llame esté mejor que un hijo de Dios? ¿Qué es eso? Eso no puede seguir pasando en la iglesia. Tenemos que levantar una iglesia que se empodere de que Dios es el dueño del oro y la plata. Pero que como Dios es el dueño del oro y la plata, tú no vas a hacer aquí, Él te va a poner un cofre de oro aquí, un cofre de plata aquí. Debemos esforzarnos por obtener lo que Dios quiere darnos. ¿Sabes? El Señor no trabaja, como dice nuestro pastor Marco, con cachilapo.
El Señor trabaja con lo mejor y si Él te ha traído aquí es porque quiere que tú te empoderes de lo mejor. ¿Cómo es posible? Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú en Proverbios 20 o 30, mejor dicho, 30, 24, nos comparas con 4 animalitos? Y dice que esos 4 animalitos son más inteligentes que nosotros, Señor. Dice que aún las hormigas son más pilas que nosotros porque ellas se ponen, antes de que llegue el invierno se ponen a trabajar, ¿verdad? Y no tienen rey, trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Habla de los conejos que hacen su casa sobre la roca. Habla de las arañas que arman su casa, no tienen rey. De las langostas que salen en cuadrilla. Y a todas las comparas y dice que son más inteligentes que nosotros, Señor. O sea, si nosotros pusiéramos este manual de vida en práctica, miren, nosotros fuéramos una iglesia más próspera aún, aunque Lechimiel es una iglesia próspera, porque para la gloria de Dios, donde nosotros llegamos, dicen, ahí viene la pastora. No, esa pastora es una iglesia próspera, esa iglesia es una iglesia próspera. Y si ellos supieran que debajo de este techito pasan tantas cosas. Y nos ven como una iglesia próspera. Por ustedes no han escuchado por ahí que como está el pastor están los hijos. Si usted ve al pastor así todo escachalandradito, asuste y se salga corriendo a decirle eso. Porque el pastor le ministra a los hijos lo que es, olvídese. Menos mal que nuestra pastora es una pastora de reino, ¿me? Que siempre nos ha enseñado a estar con lo mejor. Entonces la Biblia nos dice que nosotros debemos comer hasta saciarnos y debemos vestir espléndidamente. Que no debemos andar por ahí todos escachalandraditos, ¿verdad? Que el hijo de no sé quién, de Ollá, de quién, no debe estar mejor vestido que nosotros, porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Entonces necesitamos, usted cuando llegue a su casa, se va a sentar con su esposo y va a primero identificar la crisis o el problema que usted tiene en su hogar. Si usted es de esa persona, porque yo entendí que yo no voy a hacer cola, pero si usted es todavía de los que salen bien tempranito a hacer cola, siéntese, medite y diga, esto no lo va a cambiar el hombre. Usted se sienta y va a decir, yo necesito un plan. Yo necesito un plan que me ayude a salir de esta crisis que estamos viviendo. Es verdad, la inflación nos está matando, nos está comiendo los poquitos ahorros que tenemos, pero los anaqueles siguen vacíos, las colas no se acaban. Entonces tenemos que usar un plan, el plan B. Primero es la oración. Usted va a orar, usted va a decir, Señor, dame estrategias, porque yo necesito una estrategia para salir adelante con mi familia. Yo necesito ayudar a que mi templo se levante, Padre. Yo necesito diezmar, yo necesito ofrendar. Así que yo, Señor, necesito un plan financiero. Yo necesito decir con orgullo que soy tuya porque tú me provees de todo. Entonces usted se va a sentar y va a escribir en una hoja, ok, yo tengo este problema, necesito, ¿cómo lo abarco? Va a empezar a usar un plan de negocios, va a empezar a implementar algo que a usted, yo estoy segura de que el Señor le va a dar estrategia a usted para lo que usted es bueno. Porque todos somos buenos para algo, amén. Pero ya basta de que nosotros estemos viendo afuera cómo Venezuela se sigue cayendo y nosotros debemos ser los dueños de nuestra propia economía. No debemos depender de un sueldo mínimo, porque no nos alcanza. Un sueldo mínimo no nos alcanza. Entonces debemos levantarnos e implementar nuestro propio negocio. Amén. ¿Dónde están los empresarios del reino? Amén. Todos somos empresarios, amén. Y somos los empresarios que vamos a ayudar a que esta casa se edifique, amén. Claro que sí, porque el Señor va a depositar en nosotros una unción de finanzas y una prosperidad incomparable e incontrolable, amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios en esta mañana. Yo quiero que usted se coloque en pie y vamos a orar. Vamos a orar.